Comenzamos con el tema uno de este curso introductorio a la química, donde lo que pretendemos ver en esta oportunidad es un poco de dónde viene la química, qué llamamos química, cuáles brevemente sus hechos históricos más relevantes y cuáles son los campos en los que la química se desarrolla actualmente y qué vista a futuro o qué nuevos campos podrían estar en auge en los próximos años. Desde el punto de vista de la química como disciplina científica, podemos decir que la química es una ciencia activa y en evolución que tiene importancia vital en nuestro planeta, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Aunque sus raíces son antiguas, la química es en todo sentido una ciencia moderna, como vamos a ver nosotros más adelante durante el curso. Vamos a iniciar el estudio de la química en el nivel macroscópico, que es el nivel en que es posible observar y medir los materiales que forman nuestro mundo. En comparación con otras materias, es habitual la idea de que la química es más difícil, al menos ahora en el nivel básico, cuando empezamos a estudiarla. Dicha percepción se justifica hasta cierto punto, por ejemplo, en que es una disciplina con un vocabulario muy especializado. Sin embargo, nosotros ya estamos familiarizados con el tema mucho más de lo que nosotros suponemos, ¿sí? Ya hay terminología y ciertas cuestiones asociadas a la química que nosotros las tenemos incorporadas de manera inconsciente. En las conversaciones cotidianas escuchamos palabras relacionadas con la química, si bien no necesariamente usadas en el sentido científicamente correcto. Algunos ejemplos pueden ser los términos como electrónica, salto cuántico, equilibrio, catalizador, reacción en cadena y masa crítica. En las conversaciones cotidianas escuchamos palabras relacionadas con la química, que si bien no necesariamente están usadas en el sentido científicamente correcto, son ejemplo de terminología química, como pueden ser electrónica, salto cuántico, equilibrio, catalizador, reacción en cadena o masa crítica. También, gracias a la cocina, sabemos que el aceite y el agua no se mezclan y que si se deja hervir el agua en la estufa, llega un momento en que se evapora por completo. También aplican los principios de la química y la física cuando se usa el bicarbonato de sodio en la elaboración de un pan o una olla a presión para abreviar el tiempo de cocción. También cuando se exprime un limón sobre rebanadas de pera para evitar que se oscurezcan o cuando también se le agrega limón al pescado para minimizar su olor. Todos los días observamos esos cambios sin pensar en su naturaleza química. El propósito que tenemos en este curso es hacer que comiencen a pensar como químicos, que vean el mundo macroscópico, lo que podemos ver y tocar directamente, y que vayan visualizando las partículas y fenómenos del mundo microscópico, que no podemos experimentar sin la tecnología moderna y sin nuestra imaginación. Algo que tienen que tener presente es que los datos de las investigaciones químicas suelen provenir de observaciones de fenómenos a gran escala, pero que las explicaciones suelen radicar en el mundo microscópico, invisible e imaginario de los átomos y las moléculas. Esto, puesto en otras palabras, significa que los químicos frecuentemente ven algo en el mundo macroscópico y piensan en algo más, que es el mundo microscópico. Por ejemplo, al observar los clavos oxidados de la figura que tienen en pantalla, un químico pensaría en las propiedades básicas de los átomos individuales del hierro y la forma en que interaccionan dichas unidades con otros átomos y moléculas para producir el cambio observado. Lo que tienen representado a la derecha es el proceso molecular que se da en la oxidación, que en este momento no vamos a entrar en detalle, pero van a ver que se combinan moléculas de oxígeno con átomos de hierro para dar lo que se conoce como óxido de hierro.
De esta manera, lo que hemos representado aquí es el fenómeno macroscópico de la oxidación de los clavos que observamos a simple vista y qué es lo que está pasando a nivel atómico y molecular, que sería el nivel, como les comenté antes, microscópico de este fenómeno. Entonces, ¿qué es la química? La química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. Es frecuente que se la considere como la ciencia central, ya que los conocimientos básicos de química son indispensables para los estudiantes de biología, física, geología, ecología y muchas otras disciplinas. De hecho, la química es parte central de nuestro estilo de vida. A falta de ella, nuestra vida sería más breve en lo que llamaríamos condiciones primitivas, sin automóviles, electricidad, computadoras y muchas otras comodidades modernas. Aunque la química es una ciencia antigua, sus fundamentos modernos se remontan al siglo XIX, cuando los adelantos intelectuales y tecnológicos permitieron que los científicos separaran sustancias en sus componentes y, por tanto, explicaran muchas de sus características físicas y químicas. El desarrollo acelerado de la tecnología, cada vez más refinada durante el siglo XX, nos ha brindado medios cada vez mayores para estudiar lo que es inapreciable a simple vista. El uso de las computadoras y microscopios especiales, por nombrar algunos ejemplos, permite que los químicos analicen la estructura de los átomos y las moléculas, que son las unidades fundamentales en las que se basa el estudio de la química. Y con esto puedan diseñar nuevas sustancias con propiedades específicas como fármacos y productos de consumo no contaminantes. En este principio del siglo XXI, conviene preguntarnos qué función tendrá la ciencia central en esta centuria. Es casi indudable que la química mantendrá una función fundamental en todas las áreas de la ciencia y la tecnología. Para poder entender la química en la actualidad, vamos a empezar haciendo un pequeño estudio o un pequeño repaso de lo que son los grandes hitos dentro de la química. Claramente que hay muchos, no abarca todos, están los más importantes, podrían considerarse algunos otros también, pero de manera de no hacerlo muy extenso, pero dejar representado lo más importante, seleccioné los siguientes. ¿Cómo comenzó el estudio de la química? El término química permaneció en las sombras por muchas décadas y era considerado una actividad mítica. Prestar atención a los fenómenos de la naturaleza era un reto a la curiosidad de todo aquel que buscaba respuestas sensatas para la explicación del origen y las causas. Muchas preguntas sin respuestas fueron generando en la humanidad una necesidad de poder dar una explicación. De esta manera emerge la primera aproximación del ser humano a los fenómenos naturales: el misticismo, la magia y lo sobrenatural. No obstante, la respuesta seguía sumergida en el misterio, ya que las explicaciones mágicas no esclarecen la naturaleza de los fenómenos en sí. La búsqueda continuó avanzando hacia explicaciones más lógicas y comprensibles, por lo que la filosofía surgió como una explicación racional de los fenómenos. Sin embargo, la simple explicación teórica y especulativa no satisface la curiosidad humana. Era necesario avanzar hacia respuestas basadas en la evidencia física y en aquello que el ser humano pudiera manipular. Se estaba entrando en un nuevo conocimiento, en una nueva manera de ver y explicar los fenómenos naturales. Se estaba entrando en el mundo del conocimiento científico. Así surgió la química como conocimiento organizado, experimental, dinámico y perfectible. Podemos dividir en diferentes etapas la historia de la química. Comenzamos por lo que sería la química en la prehistoria, ¿no? La prehistoria se inició con las primeras actividades humanas y terminó con los manuscritos primitivos. El ser humano cubrió sus necesidades básicas comiendo carne cruda y plantas silvestres, utilizando las piedras como herramientas para cortar y defenderse, teniendo como vivienda las cavernas. Luego descubrió el fuego y aprendió a usarlo para cocinar sus alimentos, fabricar moldes de arcilla, obtener metales como estaño y cobre, así como una aleación de estos metales que produjo un material más fuerte. Este material era el bronce. Al descubrimiento posterior del hierro le permitió construir mejores armas de guerra que lograron perfeccionar al descubrir una nueva aleación,
el acero, que obtuvieron mezclando el fuego, el hierro y el carbón de leña. En esta época se le daba un sentido mágico y místico a la naturaleza y a sus cambios. Por lo tanto, el inicio de la química en la prehistoria se da con la manipulación de elementos metálicos y su interacción con el fuego. Luego tenemos lo que es la química en la antigüedad. En la época antigua, el desarrollo de grandes civilizaciones como la egipcia, la persa, la mesopotámica y otras fue posible gracias al conocimiento que el ser humano había logrado acerca de los materiales. Se conocían técnicas en ese entonces para hacer vidrios, barnices, perfumes, jabones, bálsamos, cosméticos, medicamentos, vino, tintas para la ropa, entre otras cosas. Aunque muchos de los colorantes usados eran sales tóxicas, este hecho lo ignoraban las personas de aquel entonces. El sulfuro de mercurio, por ejemplo, conocido como cinabrio, servía para pintarse los labios de rojo sin saber el riesgo de envenenamiento lento. También se utilizaba arsénico y antimonio. En esa época surgieron explicaciones filosóficas acerca de la naturaleza de la materia. Posteriormente tuvieron lugar los filósofos griegos. El filósofo griego Aristóteles, del 384 al 322 a.C., consideró que la materia estaba formada básicamente por cuatro componentes: tierra, agua, aire y fuego, combinables en diferentes proporciones para producir diversos tipos de materiales o sustancias. También consideró cuatro cualidades de la materia: caliente, frío, húmedo y seco, de cuya combinación se pensaba que se obtenían los componentes básicos de la materia. Al combinar lo frío con lo húmedo, se creía obtener agua, y al combinar lo caliente con lo húmedo, se creía obtener aire. Otros filósofos griegos también indagaban acerca de lo que es la materia o la sustancia básica constituyente de las cosas materiales. Tales de Mileto, del 640 al 560 a.C., pensaba que la sustancia básica era el agua porque sin agua no hay vida. Heráclito, del 533 al 473 a.C., planteaba que la materia era un fluir constante. Más tarde, Leucipo y su discípulo Demócrito, en el siglo V y IV a.C., plantearon que la materia se divide hasta llegar a una partícula límite, eterna e indivisible, a la cual denominó átomo. Acá encontramos un término importante que se utiliza en la química actual. Esta idea antigua del átomo ha permitido el surgimiento de diferentes teorías atómicas que se han superado con el tiempo en la búsqueda de una explicación más adecuada acerca de la naturaleza de la materia. La idea actual del átomo es muy diferente a la de Demócrito, la cual ha quedado como una simple referencia histórica de la idea original. También cabe destacar lo que fue la química en la Edad Media. En el siglo I a.C. surgió en la India, China y Grecia un conocimiento acerca de los materiales que era una mezcla de técnica, misticismo, magia, astrología, superstición y filosofía. Se denominó alquimia y tuvo su máximo apogeo en la Edad Media. La perfección material y espiritual era el ideal alquimista, y para ellos el oro era el metal perfecto. Por lo tanto, la alquimia buscaba transformar los metales comunes en oro. Para eso era necesario encontrar el elixir de la vida, lo que se conocía como la piedra filosofal, o sustancia imaginaria que se creía capaz de transmutar los metales usuales en oro, sanar enfermedades, dar perfección, juventud e inmortalidad. Uno de los alquimistas más conocidos fue Zósimo de Panópolis, 300 después de Cristo, quien fundó su escuela en Alejandría. Otro gran alquimista fue Hermes Trimegisto, llamado el tres veces grande, del cual se piensa que fue un personaje de leyenda asociado con los dioses de esa época, debido a los grandes secretos y misterios concernientes a su existencia. Otro personaje famoso fue el árabe Geber, que clasificó las sustancias en espíritus, sustancias volátiles como el alcohol, cuerpos metálicos, los metales, y cuerpos, que eran los sólidos no volátiles.
Los alquimistas tenían su propio laboratorio en donde aplicaban técnicas de destilación, calcinación, sublimación, cristalización y metalurgia. Inventaron el baño de María, el alambique y el agua regia, la cual consistía en una mezcla de ácidos. También utilizaron la balanza e incursionaron en la observación y experimentación, es decir, se anticiparon al nacimiento de la química. Sin embargo, la combustión constituyó un misterio y una fuente de especulación para los alquimistas. En el siglo XVII, George Ernst Stahl propuso la teoría del flogisto, principio inflamable que se creía presente en las sustancias inflamables y que se perdía al arder. Digamos que un determinado elemento material se prendiera fuego, ¿sí? Entrara en combustión, se debía al flogisto, que era algo que, digamos, no lo podían aislar, no podían decir qué era, pero que existía en toda materia que tenía la capacidad de prenderse fuego. Y que cuando se apagaba esa materia, bueno, era porque se acababa este flogisto. Pasamos ahora a lo que fue la química en la Edad Moderna. La invención de la imprenta inició la Edad Moderna en el siglo XVI, que es la cuna histórica de la química. Algunos científicos hicieron grandes aportes al nacimiento de la química como ciencia experimental. Van Helmont, en el 1577 al 1644, realizó mediciones precisas sobre el crecimiento de plantas. Todos estos personajes que vamos nombrando son obviamente que pueden buscar y ampliar cuáles fueron las experimentaciones y las conclusiones que sacaron y por qué se consideran, digamos, aportes importantes a lo que es la construcción del saber químico. Tenemos también a Robert Boyle en el 1627 al 1691, quien estudió los gases y elaboró teorías o planteamientos teóricos comprobables de manera experimental, por lo tanto, se le atribuye el método cualitativo. Realiza una publicación que se conoce como El químico escéptico o las dudas y paradojas químico-físicas, donde se separa claramente la química de la alquimia, abogando por la introducción del método científico en los experimentos químicos. Joseph Priestley, 1733 al 1804, estudió muchos gases y descubrió que el oxígeno es necesario para que ocurra la combustión. Lavoisier, 1743 al 1794, aportó la rigurosidad del método cuantitativo, propuso la ley de la conservación de la materia y destruyó la teoría del flogisto. Se lo considera el padre de la química moderna. Entrando ahora a lo que representaría la química en la edad contemporánea, podemos decir lo siguiente. ¿Sí? O sea, la química experimental comenzó a desarrollarse con más fuerza a partir del siglo XIX, al proponer John Dalton la primera teoría atómica. Se descubrieron y sintetizaron nuevas sustancias y se desarrollaron las ramas de la química que constituyen grandes fuentes de conocimiento y fuentes continuas de investigación. Se desarrollan métodos de medición cuidadosos que permiten un mejor conocimiento de algunos fenómenos, como el de la combustión de la materia, descubriendo el aguacer, el oxígeno y sentando finalmente los pilares fundamentales de la química moderna. Después de que se comprendieran los principios de la combustión, otro debate de gran importancia se apoderó de la química: el vitalismo y la distinción esencial entre la materia orgánica e inorgánica. Esta teoría asumía que la materia orgánica solo puede ser producida por los seres vivos, atribuyendo este hecho a una vis vitalis, se decía, o una fuerza vital, inherente a la propia vida. Base de esta asunción era la dificultad de obtener materia orgánica a partir de precursores inorgánicos. Este debate fue revolucionado cuando Wöhler descubrió accidentalmente en 1828 que se podía sintetizar la urea a partir de cianato de amonio, mostrando de esta manera que la materia orgánica podía crearse de manera química.
Sin embargo, aún hoy en día se mantiene la clasificación en química orgánica y química inorgánica, ocupándose la primera esencialmente de los compuestos del carbono y la segunda de los compuestos de los demás elementos. Los motores para el desarrollo de la química orgánica eran, en el principio, la curiosidad sobre los productos presentes en los seres vivos, teniendo en esto la esperanza de encontrar nuevos fármacos. Y también era de interés la síntesis de los colorantes o tintes. Este último interés surgió tras el descubrimiento de la anilina y la primera síntesis de un colorante artificial por el científico Perkin. Luego se añadieron los nuevos materiales como los plásticos, los adhesivos, los cristales líquidos, los fitosanitarios y demás compuestos que tienen al carbono como átomo central. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la principal materia prima de la industria química orgánica era el carbón. Dada la gran importancia de Europa en el desarrollo de esta parte de la ciencia y el hecho que en Europa no hay grandes yacimientos de alternativa, como el petróleo. Con el final de la Segunda Guerra Mundial y el creciente peso de los Estados Unidos en el sector químico, la química orgánica clásica se convierte cada vez más en la petroquímica que se conoce hoy. Una de las principales razones es la mayor facilidad de transformación y la gran variedad de productos de partida encontradas en el petróleo. En 1860, los científicos ya habían descubierto más de 60 elementos diferentes y habían determinado su masa atómica. Notaron que algunos elementos tenían propiedades químicas similares, por lo cual le dieron un nombre a cada grupo de elementos parecidos. Algo más tarde, el químico ruso Dmitri Mendeleev desarrolló una tabla periódica de los elementos según el orden creciente de sus masas atómicas. Su sistema le permitió predecir con bastante exactitud las propiedades de elementos no descubiertos hasta ese momento. Sin embargo, esta tabla de Mendeleev no era del todo correcta. La causa de este problema la determinó el químico inglés Moseley, quien descubrió que los átomos de cada elemento tienen un número único de protones en sus núcleos, siendo el número de protones igual al número atómico del átomo. Al organizar Moseley los elementos en orden ascendente de número atómico y no en orden ascendente de masa atómica, como lo había hecho Mendeleev, se solucionaron los problemas de ordenamiento de los elementos en la tabla periódica. Todas estas cuestiones que estamos nombrando acá, sobre todo lo que tiene que ver particularmente con la tabla periódica, vamos a verlo dentro del curso y estos términos ahondarlos y comprenderlos mejor. Como habíamos nombrado anteriormente, esta idea iniciada con la teoría de Leucipo y Demócrito, luego es retomada por Dalton, que lo nombramos también en la filmina anterior. Este postulaba que los átomos eran partículas indivisibles, a partir de lo cual estableció supuestos de la estequiometría, como la ley de las proporciones fijas, que ya veremos más adelante en el curso. A lo largo del siglo XIX, la química estaba dividida entre los seguidores de la teoría atómica y aquellos que no, como Oswald y Mach. Los impulsores más decididos de la teoría atómica eran Avogadro, Boltzmann y otros que consiguieron grandes avances en la comprensión del comportamiento de los gases. La disputa fue finalizada con la explicación del efecto browniano por Albert Einstein en 1905 y por los experimentos de Jean Perrin al respecto. Mucho antes de que la disputa hubiera sido resuelta, muchos investigadores habían trabajado la hipótesis atómica. Arrhenius había investigado la estructura interna de los átomos proponiendo su teoría de la ionización. Su trabajo fue seguido por Rutherford, quien abrió las puertas al desarrollo de los primeros modelos de átomos que desembocarían en el modelo atómico de Bohr. En la actualidad, el estudio de la estructura del átomo se considera una rama de la física y no de la química, evolucionando este hacia el modelo de orbitales atómicos propuesto por Schrödinger. Esta etapa de la química, donde se desarrolla el modelo atómico,
también es otro de los temas que nosotros tratamos con cierta profundidad dentro de este curso introductorio. La ciencia del siglo XX permitió el avance de la química de forma exponencial. Durante el proceso de experimentación, los científicos dieron por sentado que se necesita manejar un enfoque interdisciplinario, ligando la química con múltiples áreas como la física, medicina, matemática, biología, dando lugar a la biotecnología, entre otras ramas. Hasta acá presentamos lo que sería una brevísima reseña de los personajes y los hitos más importantes dentro de la rama de la química. Lo que vamos a ver a continuación es la importancia que tiene la química como disciplina y en qué ámbitos se encuentra mayormente representada. En el campo de la salud y de la medicina, tres logros importantes en el siglo XX permitieron la prevención y tratamiento de enfermedades. En principio, se trata de medidas de salud pública que establecieron sistemas sanitarios para proteger a numerosas personas contra enfermedades infecciosas, la cirugía con anestesia, que posibilitó a los médicos curar enfermedades posiblemente mortales como la apendicitis, y también el advenimiento de vacunas y antibióticos que hicieron factible la prevención de enfermedades causadas por microorganismos. La terapia génica, al parecer, es la cuarta revolución en la medicina. Los genes son la unidad básica de la herencia. Se encuentran por miles las enfermedades conocidas, entre ellas la fibrosis quística y la hemofilia, ocasionadas por un daño heredado de un solo gen. Muchos otros padecimientos, como el cáncer, enfermedades cardíacas, sida y artritis, resultan hasta cierto punto de alteraciones de uno o más genes relacionados con los sistemas de defensa del organismo. En la terapia génica se inserta un gen sano específico en las células del paciente para curar o aminorar estos trastornos. A fin de ejecutar esos procedimientos, el médico debe tener conocimiento sólido de las propiedades químicas de los componentes moleculares implicados. La decodificación del genoma humano, que comprende todo el material genético de nuestro organismo y desempeña una función esencial en la terapia génica, se basa principalmente en técnicas químicas. Los químicos de la industria farmacéutica investigan fármacos potentes con pocos o nulos efectos adversos para el tratamiento del cáncer, SIDA y muchas otras enfermedades, además de fármacos para aumentar el número de trasplantes exitosos de órganos. En una escala más amplia, mejorar nuestra comprensión sobre el mecanismo del envejecimiento permitirá lograr esperanza de vida más prolongada y saludable para los habitantes del planeta. En el ámbito energía y ambiente. La energía es un producto secundario de muchos procesos químicos y al continuar el aumento en su demanda, tanto en países industrializados como en naciones en vía de desarrollo, los químicos intentan activamente encontrar nuevas fuentes de energía. En la actualidad, las principales fuentes de energía son los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas natural. Las reservas estimadas de estos combustibles durarán otros 50 a 100 años con el ritmo actual de consumo, por lo que es urgente encontrar fuentes alternativas. La energía solar, al parecer, es una fuente viable de energía para el futuro. Cada año, la superficie terrestre recibe de luz solar alrededor de 10 veces la energía contenida en todas las reservas conocidas de carbón, petróleo, gas natural y uranio combinadas. Sin embargo, gran parte de esa energía se desperdicia al reflejarse hacia el espacio exterior. En los últimos 30 años, las intensas actividades de investigación han demostrado que la energía solar puede aprovecharse con efectividad de dos maneras. Una de ellas es su conversión directa en electricidad mediante el uso de dispositivos llamados celdas fotovoltaicas, y la otra consiste en usar la luz solar para obtener hidrógeno a partir del agua. Luego, el hidrógeno alimenta una celda combustible para generar electricidad. Aunque se han logrado adelantos en los conocimientos del proceso científico de conversión de la energía solar en electricidad, la tecnología todavía no ha mejorado al punto de que sea factible producir electricidad en gran escala y con costo económicamente aceptable. Sin embargo,
se ha predicho que para el año 2050 la energía solar proveerá más del 50% de las necesidades energéticas. Otra posible fuente de energía es la fisión nuclear. Si bien el futuro de la industria nuclear en Estados Unidos y otros países es incierto a causa de preocupaciones ambientalistas sobre los desechos radiactivos de los procesos de fisión, los químicos pueden ayudar en el mejoramiento del destino final de los desechos nucleares. La fusión nuclear, el proceso que ocurre en el Sol y otras estrellas, genera enormes cantidades de energía sin producir muchos desechos radioactivos peligrosos. Al cabo de otro medio siglo, es probable que la fusión nuclear se convierta en una fuente significativa de energía. La producción y utilización de la energía se relaciona estrechamente con la calidad del ambiente. Una desventaja importante de quemar combustibles fósiles es que se produce dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero, es decir, los que promueven el calentamiento de la atmósfera terrestre, además de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno que producen la lluvia ácida y el smog. Estas cuestiones que marco acá, en el caso de la energía solar, no tiene estos efectos nocivos para el ambiente. El uso de automóviles eficientes en el consumo de combustibles y de convertidores catalíticos más efectivos debe permitir una reducción considerable de las emisiones automotrices nocivas y el mejoramiento de la calidad de la atmósfera en las áreas con tránsito vehicular intenso. Además, debe aumentar el uso de automóviles eléctricos equipados con baterías duraderas y de automóviles híbridos alimentados por baterías y combustible, lo que va a ayudar a minimizar la contaminación atmosférica. Materiales y tecnología. La investigación y el desarrollo de la química en el siglo XX han generado nuevos materiales con efecto de mejoramiento profundo de la calidad de vida y han ayudado a mejorar la tecnología de diversas maneras. Unos cuantos ejemplos son los polímeros, incluidos el caucho y el nylon, la cerámica, como la que se usa en utensilios de cocina, los cristales líquidos, como los de las pantallas electrónicas, los adhesivos y los materiales de recubrimiento, como por ejemplo las pinturas al látex. ¿Qué nos reserva el futuro cercano? Algo muy probable es el uso de materiales superconductores a temperatura ambiente. La electricidad, ¿sí?, se conduce por cables de cobre, que no son conductores perfectos. Por lo tanto, casi un 20% de la energía eléctrica se pierde en forma de calor entre la planta generadora y los hogares u oficinas, lo que constituye un desperdicio enorme. Los superconductores son materiales desprovistos de resistencia eléctrica y por tanto conducen la electricidad sin pérdida de energía. Aunque el fenómeno de la superconductividad a temperaturas muy bajas, más de 400 grados Fahrenheit por debajo del punto de congelación del agua, se ha conocido durante más de 90 años, un adelanto importante a mediados del decenio de 1980 reveló que es posible fabricar materiales que actúen como superconductores a la temperatura ambiente o cerca de ella. Los químicos han ayudado en el diseño y síntesis de nuevos materiales promisorios en dicha búsqueda, y en los 30 años siguientes veremos la aplicación en gran escala de superconductores a altas temperaturas en la resolución de imágenes por resonancia magnética, trenes de levitación magnética y fisión nuclear. Si fuera necesario mencionar un adelanto tecnológico que ha transformado nuestras vidas más que ningún otro, habría que señalar a las computadoras. El motor que impulsa la revolución de las computadoras es el microprocesador. Este diminuto chip de silicio que ha servido de base para numerosas invenciones como las computadoras portátiles y los celulares. La eficiencia de los microprocesadores se juzga según la velocidad con la que realizan operaciones matemáticas, como la suma. El ritmo del progreso es tal que desde su advenimiento se ha duplicado la velocidad de los microprocesadores cada 18 meses. La calidad de un microprocesador depende de la pureza del chip de silicio y de la capacidad para agregar la cantidad necesaria de otras sustancias, situación en que los químicos desempeñan una función importante en la investigación y desarrollo de chips de silicio. En el futuro, los científicos empezarán a explorar las perspectivas de la computación molecular.
es decir, la sustitución del silicio con moléculas. Las ventajas radican en que pueden lograrse que ciertas moléculas respondan a la luz, no a los electrones, con lo que se tendrían computadoras ópticas, no electrónicas. Con base en la ingeniería genética apropiada, los científicos pueden sintetizar esas moléculas con microorganismos que sustituirán a grandes fábricas. Las computadoras ópticas también tendrán una capacidad mucho mayor de almacenamiento que las electrónicas. Alimentos y agricultura. ¿Cómo alimentar a la creciente población mundial? En países pobres, casi el 80% de la fuerza laboral se dedica a la producción agrícola y la mitad del presupuesto familiar promedio se gasta en alimentos. Ello constituye una carga enorme para los recursos de esas naciones. Los factores que afectan la producción agrícola son la riqueza del suelo, los insectos y enfermedades que dañan los cultivos y otras plantas que compiten por los nutrientes. Además de la irrigación, los agricultores recurren a fertilizantes y plaguicidas para mejorar la productividad de sus cultivos. Desde el decenio de 1950, el tratamiento de los cultivos infestados por plagas ha consistido a veces en la aplicación indiscriminada de compuestos químicos potentes. Es frecuente que tales medidas hayan tenido efectos nocivos graves en el ambiente. Inclusive el uso excesivo de fertilizantes es dañino para el suelo, el agua y el aire. A fin de satisfacer la demanda de alimentos en el siglo XXI, debe idearse estrategias novedosas para la actividad agrícola. Se ha demostrado ya que con la biotecnología es posible obtener cultivos más abundantes y de mejor calidad. Estas técnicas se han aplicado a muchos productos agrícolas, no solo para mejorar su producción, sino también para obtener más cosechas anuales. Por ejemplo, se sabe que cierta bacteria produce una proteína tóxica para las orugas que comen hojas. La inclusión del gen que codifica la toxina en las plantas cultivadas les brinda protección contra ellas, de modo que no se requieren los pesticidas. Los investigadores también han encontrado la forma de prevenir la reproducción de las plagas de insectos. Los insectos se comunican entre sí al emitir moléculas especiales, llamadas feromonas, ante las cuales reaccionan. La identificación y la síntesis de feromonas implicadas en el apareamiento permite interferir en el ciclo reproductivo normal de plagas comunes. Por ejemplo, al inducir el apareamiento reproductivo prematuro de los insectos o engañar a las hembras para que copulen con machos infértiles. En adición, los químicos pueden idear formas de aumentar la producción de fertilizantes menos dañinos para el ambiente y sustancias que eliminen selectivamente las hierbas nocivas. En estas últimas filminas lo que pudimos ver son los grandes campos donde se aplica la química para resolver lo que son las principales necesidades del ser humano, como son la alimentación, la obtención de energía y la salud. Lo que les voy a presentar ahora son una serie de avances que se dieron en el último año o en el último tiempo en lo que es la rama de la química. Obviamente que están seleccionados algunos, los más importantes, hay muchos más, pero al ser una disciplina tan abarcativa es difícil estar, digamos, poniendo todos los avances que se dan en todas las ramas. Así que los que elegí como más relevantes del último tiempo, vamos a tener el referido, por ejemplo, al reciclaje de plásticos. ¿Sí? El plástico es un material muy valorado por sus propiedades, ya que es versátil, duradero, higiénico, ligero y económico, pero a pesar de sus beneficios tiene un problema muy importante, la difícil gestión de los residuos plásticos y su grave impacto medioambiental. Conscientes de ello, ya hace tiempo que se investigan formas de mejorar el reciclaje de plásticos y las nuevas líneas de investigación son realmente prometedoras, especialmente el reciclaje químico. Tiene un gran potencial para reducir los residuos plásticos, llegando allí donde el tradicional reciclaje mecánico no puede llegar.
El desarrollo de tecnología y proyectos innovadores en el campo del reciclaje químico, aunque aún no estén implementados a nivel comercial, constituye una gran oportunidad para avanzar hacia un modelo económico más sostenible en el que se revaloricen los residuos plásticos. Como vamos a seguir viendo en los siguientes hechos destacados, muchos de los avances de la química están enfocados hacia el desarrollo de una sociedad más sostenible, pero también tiene un gran peso la mejora de la salud. Se trata de tendencias que ya se percibían durante los últimos años, pero que con los acontecimientos más recientes se han visto reforzadas y hoy en día son las que guían el devenir del mercado. Otro de los últimos avances es el referido a las vacunas de ARN. Las vacunas basadas en el ARN mensajero han sido el avance de la química más mediático de los últimos meses y no hay dudas de por qué. La química nos ha ofrecido nuestra arma más poderosa contra el COVID-19, reduciendo notablemente los casos graves e incluso las muertes por los afectados por la enfermedad. Pero miremos más allá y no nos quedemos únicamente con los beneficios más inmediatos de las vacunas de ARN. En esta innovadora tecnología y el conocimiento científico que se ha recabado en los últimos meses, suponen un gran avance para el futuro de la medicina, ya que todo lo aprendido puede servir para prevenir y tratar también otras enfermedades que hasta ahora se han resistido a los esfuerzos de los científicos y médicos, como algunos tipos de cáncer y la esclerosis múltiple. Otro de los últimos avances es en el de la biotecnología para mejorar el rendimiento de los cultivos. La demanda de alimentos crece al mismo tiempo que las condiciones para su producción se encrudecen debido a las condiciones climatológicas y el estado de los suelos. Ante este desafío, el sector agrícola recurre a los avances de la química para aumentar el rendimiento de las cosechas. La mirada de los científicos se dirige a un campo concreto, la biotecnología. Ya no hablamos solo de variedades modificadas genéticamente para resistir mejor a los patógenos y las condiciones ambientales, sino de avances tecnológicos que mejoran los procesos fisiológicos de las plantas. Por ejemplo, mediante modificaciones genéticas que permitan a la planta procesar la luz solar de una forma más eficiente. Con este y otros avances científicos en química, estamos más cerca de la agricultura del futuro, una en la que se aumente la productividad al tiempo que se reduzca el impacto medioambiental provocado por este sector. Otro de los últimos avances en el terreno de la química es la edición molecular. Gracias a los avances tecnológicos en la química, ya es posible hacer pequeñas modificaciones en moléculas complejas de forma sencilla y precisa, mientras que anteriormente se necesitaba sintetizar desde cero una nueva molécula, aunque el cambio únicamente afectara a uno de sus átomos. Las tecnologías de edición molecular aún se encuentran en una fase inicial, pero los científicos ya advierten su potencial, especialmente para el desarrollo de fármacos. Este sería más eficiente al reducir tanto el tiempo como los costos de los procesos de síntesis. La mirada de muchos científicos e investigadores se ha puesto sobre las tecnologías de captura y almacenamiento de carbono, ya que pueden tener un importante papel a la hora de reducir las emisiones atmosféricas. Es especialmente interesante para el sector energético, al cual ayudaría a reducir su impacto medioambiental durante la producción y procesamiento de combustibles fósiles. Actualmente hay varios proyectos de captura de carbono activos y tanto gobiernos como empresas están invirtiendo en esta tecnología. El último de los avances tecnológicos de la química que vamos a destacar está relacionado con la inteligencia artificial, gracias a la cual se facilita la predicción de la estructura de las proteínas. De este modo, podemos estudiarlas y comprender cómo interaccionarán con otras moléculas. Esta innovación es especialmente beneficiosa para la industria farmacéutica, ya que contribuye al desarrollo de medicamentos más eficaces cuyas moléculas alcancen mejor su objetivo y disminuyan los posibles efectos secundarios. En base a lo que vinimos hablando anteriormente y para darle un cierre a esta clase introductoria de la química, tras ver algunos de los avances tecnológicos en la química y las líneas de trabajo que se están siguiendo en el sector, no queda duda de que éste tiene claros sus objetivos.
usar la ciencia y la tecnología para lograr un mundo más sostenible. Y aunque algunas de las tecnologías mencionadas se encuentran aún en sus primeras etapas, a medida que crece el compromiso medioambiental de la sociedad, más empresas y organismos públicos se unen al enfoque de la denominada química verde, la cual consiste en una filosofía química dirigida hacia el diseño de productos y procesos químicos que implica la reducción o eliminación de los productos nocivos. Y a modo de cierre, dentro de lo que fueron los eventos más representativos dentro de la química en el 2021, tenemos en septiembre la utilización de levaduras que tienen la capacidad de comer plásticos para justamente procesar a los mismos. Desde el punto de vista biotecnológico, en ese año es lo que más se destaca. Digamos esto para que tengan un ejemplo de un evento biotecnológico reciente, por supuesto que también es químico, que es de importancia para el reciclaje y fomentando lo que les comentaba anteriormente de buscar un mundo más sostenible apuntando a lo que es la química verde. Con esto damos por finalizada esta breve introducción y en el próximo video arrancamos ya de lleno con el contenido teórico de este curso de nivelación.